al inicio del programa que vamos a tener el honor de recibir a la doctora Drusila Lanza. ¿Se acuerdan que les pregunté de las aranitas, de las varices y demás? Para que ustedes vayan ya en contexto para esta hora. También les dije que después del noticiero íbamos a tener esta nota, que estén muy, pero muy atentos, así que es un honor recibirla en estudios, a la doctora Drusila Lanza, médica especialista en flebología y linfología. Se formó en el Hospital Provincial de Rosario y nos va a contar todos, no sé si los secretos, pero de estas cosas que muchas veces no hablamos, que venimos con creencias de tantos años y a veces metemos la pata por no consultar. Sí. La verdad que yo, Drusila, nos terminamos de conocer, por decirlo de alguna manera, en el evento que realizó Farmacia Montes, ya hace unos meses, un evento, la verdad que muy, pero muy lindo, con muchos temas súper interesantes, y allí estaba Drusila, y habló de las piernas, del cuidado, de las varices. Viste que lo que más nos molesta primeramente son las aranitas, Drusila. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Mariela? Edgardo, un gusto. Un gusto tenerte por aquí. Estar aquí. Bueno, sí, la realidad es pasa eso, que las personas generalmente subestiman lo que es el problema venoso. Sí. Es una patología súper frecuente en la sociedad nuestra. 1 de cada 3 personas tiene problemas venosos. Y de esas personas, a su vez, muy pocos hacen consulta, el 20%. Todo esto ya está estadísticamente estudiado. Y va afectando, es una enfermedad que va afectando más que nada la calidad de vida de la persona, que empieza con hinchazón en las piernas, que le aprietan las zapatillas, que le duelen las piernas a la noche, que le ajusta el pantalón. El hormigueo, el hormigueo, sí. el calambre, los calambres a la noche. Y son todas cosas que se pueden mejorar. ¿Qué son las varices? Las varices son venas que se enfermaron. Generalmente el problema comienza cuando la vena deja de cumplir la función. La función de la vena es llevar la sangre de vuelta al corazón. Eso se logra mediante, a medida que uno va caminando y todo estimula que la sangre suba, y las valvulitas que tienen las venas permiten que este ascenso sea de a poco y en segmentos. Cuando las valvulitas no cierran, permiten que la sangre vuelva para abajo. Explicándolo muy simple, sí. Es como que uno abre una manguera, pasa el agua. En un momento esa manguera, por X motivos, tiene una compresión o algo, es como que se estanca y empieza a hincharse porque el agua no permite pasarse. En este caso es porque retorna, vuelve, y la vena se empieza a hinchar. Entonces ahí es cuando vemos la vena dilatada, la vena hinchada, los golfos, esos globos de venas que se palpan, que son blanditos, es todo por eso. Tiene que ver mucho, me han dicho por ahí, pregunto desde mi ignorancia, sí. El tema de que no apoyes bien el pie, que el bombeo, que... Exactamente. El bombeo de sangre es fundamental. Principalmente arranca con la buena pisada, que tiene que ser del talón, todo el pie y terminar en la punta, que eso a su vez estimula la contracción de los músculos del gemelo, la pantorrilla, sí. Que ahí está todo el seno venoso, que es la bomba más importante que tenemos en la parte venosa. De ahí arranca el bombeo de sangre para arriba. Cada vez que hacemos un paso, bombeamos sangre para arriba. Por eso, cuando hay pacientes que tienen problemas, que les llamamos nosotros caminata tipo pato, que apoyan el pie de forma completa y sin hacer el uso de los gemelos, empiezan también a tener todos estos problemas venosos. Bien. Muchas veces decimos, hoy tengo las piernas cansadas, las siento pesadas, y generalmente las asociamos solo con el calor, o porque la presión está baja, o porque la presión está tan alta, o porque le buscamos alguna excusa. ¿Eso tiene algo que ver o realmente tenemos que esa pesadez de piernas consultar por eso, porque puede ser una enfermedad? Es real que en el verano empeora. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. ¿Qué significa eso? Para regular el calor en la temperatura del cuerpo, el organismo hace vasodilatación. Los vasos se aumentan el tamaño y para eliminar calor. Eso hace que las venas también es como que tienen más dilatadas, menos fuerza y generan este aumento de la sintomatología. Por eso en el verano es cuando hay más hinchazón de piernas, más cansancio, más molestias.
Pacientes que a veces no tienen una insuficiencia venosa, que esto te explicaba yo de las válvulas, Sí. muchas veces en el verano igual tiene esta sintomatología. ¿Por qué? Ejemplo, este trabajo, estamos horas sentados, sin mover las piernas, el mismo que está muchas horas parado y no necesariamente tiene un problema de enfermedad venosa, pero sí empieza a tener algunos síntomas que están relacionados y se pueden mejorar con medidas simples como usos de media o algún comprimido que a veces mejora también un poquito la sintomatología. Estas medias famosas, medias de compresión, De compresión, se llaman. exacto. Las medias de compresión, ¿las puede usar todo el mundo? ¿Las pueden usar todos o tiene que estar indicado, por ejemplo, por vos? En realidad, las medias de compresión vienen de diferentes graduaciones, o sea, hay de compresión más leve, compresión mediana y compresión alta. Se indica de acuerdo al paciente. El paciente que no tiene un problema venoso con una compresión leve está bien. El paciente que tiene un problema venoso ya necesita una compresión mediana y algunos ya alta. Eso sí lo tiene que evaluar el flebólogo. Por ahí sí es normal y es frecuente que vayan a pedir las medidas de descanso, que serían la de compresión leve, que esa no va a tener ningún problema. Pero ya la de compresión mediana, compresión alta, sí tiene que estar indicada por un médico. Hay veces que atrás de la rodilla se empiezan a notar las líneas azules. Sí. ¿Eso ya indica que son varices, Drusila? Depende del tipo de vena. La vena varicosa generalmente se forma tortuosa. ¿Qué es? Es una vena que parece como una lombriz que está toda enroscada Sí. o que empieza a perder, a no ser recta. Me pasa mucho, más que nada con chicas jóvenes, que te consultan por una vena azulcita, pero vos la mirás, es una vena bien recta, que no tiene ninguna, y una piel blanca. Entonces es una vena normal reticular que se transparenta por la poca pigmento que tiene la piel. Ahora, eso mismo ya empieza a tener ondulaciones en el transcurso de todo este recorrido, ahí ya estamos hablando de una vena varicosa. ¿Es peligroso? En realidad, más que nada, aumenta el riesgo de trombosis, tanto a nivel de la vena superficial, que eso, el riesgo más importante es muy molesto, es muy doloroso, lleva tiempo la resolución y deja manchas en la piel cuando pasa la flebitis. Y después está el riesgo de la trombosis profunda. El riesgo de la trombosis profunda se da que generalmente ya en pacientes con un proceso de varices importante o que tienen algún problema, como te decía hoy, con el tema del bombeo de sangre. Por eso es muy importante la deambulación, el moverse. Pasa mucho que el paciente me quedo sentado, acostado con las piernas arriba. Te iba a preguntar Un rato está bien para desinflamar, pero necesitamos que se muevan. O sea que hay que caminar, que es Exacto. súper beneficioso para las venas. Exacto, mientras más caminen y más se muevan, mejor. ¿Qué pasa con las aranitas? Viste que te empiezan a aparecer y vos decís, bueno, es la edad. Tiene que ver la edad, porque en realidad el problema venoso con la edad va aumentando. El hecho de ser mujeres, los estrógenos favorecen que aparezcan también las varices y las arañitas. Hay todo un complejo que es el complejo albanese que tiene mucho que ver con la parte hormonal, que son las que aparecen en la parte lateral del muslo, Sí. en la parte externa. Es muy frecuente. Es el primer estadio de la enfermedad venosa. Generalmente esto no es un tratamiento que es bastante simple, tanto con esclerosante como con láser transdérmico hay muy buenos resultados. Siempre hay que buscar lo que se llama una vena nutricia, por eso no es cuestión de tirar por tirar en cualquier lado el esclerosante, que es lo que ha pasado, que por ahí uno ha encontrado que no tuvo resultado y depende cómo trataron. Porque si uno tira esclerosantes directamente en la venita IQB, pero no cerramos la que nos está generando este problema reaparece rápido. Y otra cosa que yo siempre les digo a los pacientes es que es una patología que termina siendo crónica, que cuando se enfermó una vena y las chances se vuelvan a seguir enfermando otras existen. Entonces, como que no esperen el resultado de que uno hizo tratamiento de arañitas y nunca más se va a hacer nada. Probablemente retoques cada 2, 3, 5 años, de acuerdo al paciente, haya que hacer. Y cuanto antes uno arranque, menos sesiones, más fácil la resolución. Cuando hablamos de flebología, ¿hablamos solamente de piernas? En realidad es toda la parte venosa. Es real que los flebólogos generalmente nos afecta más la parte de miembros inferiores por una cuestión de presiones.
Al estar parados, los miembros superiores no sufren tanto porque están más fácil la llegada de sangre al corazón. En cambio, las piernas tienen que luchar contra la presión para llegar al corazón. Ese es el motivo por qué las varices se aparecen principalmente en las piernas. Pero hay un síndrome que es muy frecuente y hay que tenerlo en cuenta las mujeres, principalmente en edad fértil, que es el síndrome de congestión pelviana. ¿Qué es o sea, eso? Que eso me estoy metiendo un poquito en el terreno también de ginecología. Las mujeres que se quejan de dolores, de molestia, pesadez en la región del vientre, bajo vientre, asociado a veces con también la parte en los momentos de los ciclos menstruales, cuando uno hace un ecodoppler venoso de la región pelviana, encuentra varices pélvicas y eso también hay que tratarlos. ¿Y eso lo consultamos con vos, Drusila, también? Eso se puede hacer la consulta. Sí, aquí no hacemos tratamiento porque se requiere de hemodinamia para ese tratamiento, pero sí ya detectamos, arrancamos tratamiento sintomático y obviamente lo estudiamos bien. Y una vez diagnosticado, derivo a los centros de complejidad. ¿Son solos dolores o podemos tener así como en la pierna cuando sobresale un poquito y nos damos cuenta que puede llegar a ser una varice? Eso puede pasar en el nivel de la vulva. O la otra se llaman las varices atípicas, las varices no típicas de las piernas, que aparecen en sectores no tan habituales, o sea, uno ya más o menos, porque algún familiar tuvo, sabe, bueno, cuando encuentran venas que no son muy normales o que localización rara, puede tener que ver con esto. ¿Hay preguntas, Edgardo? Sí, consulta de los oyentes. A ver, sí. ¿El peso incide en las varices? Sí, terriblemente, porque aumenta la presión dentro de la panza, y al aumentar la presión dentro de la panza es lo que yo te decía hoy de la manguera que está apretadita, dificulta el pasaje de sangre por ese sector, entonces obviamente nos favorece. Bien, otra consulta que hacen por aquí, el diabetes, ¿puede complicar las varices? Digo porque se me están poniendo negras. No. Generalmente la diabetes lo que hace es favorecer las infecciones, puede haber un problema de la circulación arterial. En el problema venoso, ¿qué significa? Acá tenemos dos patologías que se combinan y sí puede terminar en lo que es una erisipela, una úlcera complicada. ¿Por qué? Porque al diabético le cuesta mucho la cicatrización y todo lo que es las defensas. Entonces, ahí es donde se complica con el diabético, ¿sí? Pero no es que las varices se producen por la diabetes. Buen día, doctora. Tengo varices internas en las pantorrillas. Me queman, pican, arden. ¿Tienen que ver con la mala circulación? Probablemente, y lo que tiene indicado para ver qué es lo que tiene realmente es un ecodoppler. Se hacen es un estudio simple que lo realizo yo en consultorio o médicos en diagnóstico por imagen especializados en hacer ecodoppler, que lo que hay que buscar es la función, justamente ver cómo están estas valvulitas. Si hay alguna valvulita que falla, ver en qué nivel y cómo se trata. Bien. Las varices, dice Vilma, ¿son operables? Sí, no todas las varices, yo siempre digo, siempre diagnostico de acuerdo al paciente, lo voy viendo, porque hay pacientes que tienen varices que por ahí es mejor tratamientos más ambulatorios, aunque por ahí no son tan estéticos. Hagamos un ejemplo, viene una paciente de 70 y largo años con obesidad, problemas cardíacos, diabetes, problemas respiratorios, que el riesgo de cirugía por ahí es alto. Entonces en ese paciente la cirugía yo por ahí le evito. Ahora viene una mujer de 50 años, que obviamente tiene muchos años de por vida y todo, ahí es cuando está más indicada la cirugía. ¿La cirugía es como antes o cambió ahora con los tratamientos láser? Porque hace muchos años, te di cuenta, Drusila, conocí a una señora que se tuvo que operar de varices porque, bueno, era como ya su calidad de vida, la verdad que no era buena con respecto a eso, ya desde el que te miran en la calle cuando vas con lloropollera, en que ya no te podés mover, le costaba hasta andar en bicicleta porque le dolía mucho. Se operó y como que la sufrió después de lo que venía. Pero ahora hay láser para eso, ¿o no? Contanos un poquito cómo cambió eso. Exactamente. A ver, la analogía es como cuando te operabas de vesícula convencional y pasaste a la video. Bueno, es más o menos lo mismo. Antes la cirugía consistía en arrancar la vena. Literalmente, se hacían unos tratamientos, se ligaban, se hacía todo el tratamiento en la parte de la unión y después la vena se arrancaba. Hoy lo que se hace ya no se hacen cortes, se hace una pequeña punción,
por debajo de la rodilla. Con eso se progresa mirando siempre con el ecógrafo por donde va el láser, que navega dentro de la vena, lo posicionamos y después retirando ese láser vamos quemando la vena. O sea, la vena no se saca más, sino que se la deja, pero destruida dentro del cuerpo. Hace lo que llama una fibrosis. La vena después queda como un hilito y nada más. Buen día, Edgardo. La doctora, ¿dónde atiende? ¿Tiene el número de contacto? ¿Atiende por obra social? Sí, bueno, atiendo en los consultorios privados San Justos Sí. y en los consultorios de la doctora Coronica. Sí. Por También la en mañana y por la Gobernador tarde. Crespo. Estoy yendo también a Crespo una vez, que el segundo miércoles de cada mes, a Co-Crecer en ese caso. Sí, por obra social atiendo, así que pueden hacer las consultas en los pertinentes consultorios. ¿Los turnos se sacan directamente en privado o en de Mariana? Se pueden sacar en los consultorios, Sí. o hay una aplicación que es docturno.com que los pueden sacar de forma online también. ¿Cómo es la aplicación? Docturno.com. Bien, buen día, Molinas. En mi época, soy una mujer de 60 años, en mi época me decían que tenía que poner los pies en un fuentón con agua con sal tibia. ¿Eso se puede hacer? No. Sería, en el caso, si hay que mejorar un poquito los síntomas, más vale agua fría, Sí. ¿está? Porque alivia, al tener lo que hablábamos hoy del tema del calor y el frío mejora los síntomas. La famosa crema que hay para las varices, en realidad no mejora nada las varices, se lo digo a los oyentes porque es la realidad, Sí. sino que lo que hace es mejorar los síntomas, tiene mentol dentro de los componentes. Entonces da un alivio de frescura y eso alivia los síntomas. Pero no crean que les va a hacer desaparecer Claro. las varices, porque no existe crema que haga desaparecer las varices. Estoy mucho tiempo parado. ¿Eso me puede producir varices Sí. a futuro? Sí, sí. En esos casos, si tienen un trabajo donde están mucho tiempo parados, sentados, lo indicado es usar medidas de compresión, o sea, aunque sea de descanso, durante todo el día en lo posible Cuando mayor. dicen medias de compresión, ¿a qué se refiere? Son medidas terapéuticas. Porque a mí me decían cuando me ponían unas medias, te corta la circulación. No. Pasa que a muchos pacientes, Sí. por ahí, principalmente los pacientes que por ahí son con sobrepeso, que tienen pantorrillas muy gruesas, les hace una especie como de torniquete, más si se va bajando y forma como si fuese un cordoncito. Claro. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, que no pase eso, que no vaya enroscándose la media hacia abajo, que haga como un cordón, que ahí sí es peor. Si uno la coloca bien, la verdad que cambia muchísimo. Andar descalzo. Dicen, ¿es bueno o es malo? Yo le pregunto lo que usted cuando dice o sea, basta, basta, porque los oyentes van a- no, por favor, no hay problema. Miti, o sea, está bueno caminar un poco descalzos, pero también yo siempre aconsejo al paciente usar calzado con buena suela. A mí, ¿Qué sería buena suela? Hasta que tenga un poquito de, como un pequeño taquito, una pequeña desnivel, sería lo indicado. Hasta un taquito de 4 centímetros se considera que es correcto. No tacos altos. Pues yo no me veo con un taco de 4 Usted centímetros. no, pero principalmente las que consultan por Ah. esas cosas son mucho las mujeres. Tacos de 10. Entonces, el taco alto para una fiesta, un Sí. evento es una cosa, pero andar todo el día no es lo aconsejable. ¿Y Bien. zapatillas? Zapatillas sí, zapatillas con buena suela para salir a caminar, ideal. Estas que vienen con cámaras de aire serían las ideales, Sí. ¿no? Sí, porque aparte protegemos la rodilla. ¿Ahí vas, Edgardo? Sí, un montón acá tengo. Atiende por PAMI, dicen por acá. No, por PAMI No. no tengo convenio. Bien. Tengo arañitas y soy de piel blanca. Tomé sol y es como que se me brotaron más. ¿Así? Puede que haya habido una dilatación de las venitas que tenía previamente, no es que el sol aumentó en sí que aparezcan, sino que el calor pudo favorecer que se generen dilataciones de esas mismas venitas y hasta aparezcan más. Lo ideal es siempre hacer un tratamiento, ya que estamos terminando, mitad del verano, les digo que a estos pacientes lo ideal es empezar a hacer las consultas ahora, porque los tratamientos lo ideal es arrancarlos a fines de marzo, abril, cuando ya empiezan a bajar las temperaturas, hacerlo durante todo el periodo de frío, entonces uno llega a octubre ya libre de tratamientos, sin las arañitas,
porque me pasa mucho que me parece en octubre que quiero sacarme las arañitas y es Claro. casi No imposible. llegamos, Es casi imposible. Una pregunta, Drusila. Hemorroides, Sí. ¿está asociado a lo que estamos hablando, a las varices? Exactamente. Las hemorroides son varices que se aparecen en el ano, están en el recto. Son venas normales que se dilatan y forman unas varices. ¿Está? Eso también tienen diferentes grados, generalmente los síntomas que produce son sangrados, a veces aparecen de que ya son más evolucionadas y aparecen cuando uno va de cuerpo, nota que queda algo ahí afuera, que a veces algunos lo reintroducen y a veces ya no se reintroducen más. Es tratable también con cirugía, hay que cuidar mucho la alimentación, es aconsejable en estos casos una alimentación que no haga ir de cuerpo de forma fácil, mucho líquido y muchas fibras. Y evitar picantes, porque Claro. cuando comemos mucho picante es como que exacerba los síntomas. ¿Qué es la linfedema? El linfedema. El linfedema es, como te explicaba, tenemos la parte arterial que lleva la sangre, la parte venosa la trae. Parte del líquido queda en lo que llamamos intersticio, por afuera. Ese líquido es extraído de nuevo al corazón por el sistema linfático. ¿Ah? Cuando este sistema falla, genera también edema e hinchazón de piernas. Y muchas veces está relacionado a cirugías traumatológicas, accidentes, traumas en los miembros, cirugías oncológicas. ¿Ah? Principalmente es muy famosa la cirugía de mama, cuando resecan los ganglios, genera el linfedema del miembro superior. Y lo que tiene es que no es como las varices, que uno puede ofrecer un tratamiento de cirugía y prácticamente curativo, sino que es un tratamiento crónico, pero mejora muchísimo los síntomas. Si vamos al consultorio, ya sea en consultorios privados San Justo o de la doctora Mariana Coronica o la gente de la zona de Crespo en Cocrecer, ya vamos con usted, le explicamos, ahí tiene para hacernos el ecodoppler y poder tener un diagnóstico más certero, digamos, de lo que suponemos que podemos tener. Exactamente, yo muchas veces cuando me pasa que por ahí la consulta es una consulta corta, el ecodoppler para realizarlo bien, la realidad es que me lleva un buen tiempo y muchas veces hago la cita posterior. Claro. Ahora, si yo veo un cuadro que con riesgo de trombosis o que necesito ver algo, aunque sea hago un mapeo rápido, como para quedarme tranquila. Y después hago el ecodoppler propiamente dicho, pero sí tengo el ecodoppler siempre en el consultorio. Me quedé pensando en la trombosis, que muchas veces es muy peligrosa y hasta causa la muerte, tengo entendido. Puede ser, sí. ¿En qué momento tengo que estar alerta a eso y decir, no, tengo que consultar ya, no esperar que se me hinche la pierna, Bueno, por ejemplo? a ver, cuando haya una trombosis profunda no vamos a tener síntomas que nos avisen previamente. Lo que tenemos que tomar son medidas preventivas. Hacemos un viaje prolongado, usar las medidas de compresión. Tratar de caminar, si bajamos en algún lugar, hacer una caminata estimulando el flujo sanguíneo. Y después, si tenemos los síntomas, prestar atención. Molestias en la pantorrilla de comienzo súbito. De repente me empezó a doler la pantorrilla, que la aprieto y me duele, se me hincha una pierna. Generalmente es muy difícil que sea bilateral, en general es unilateral. Entonces se me hincha la pierna de repente, de un día para el otro, me duele la pantorrilla. Generalmente no hay tanto aumento de temperatura, o sea, no es, porque cuando hay aumento de temperatura ya pensamos en algo más infeccioso, ¿sí? Pero es llamativo el cambio de diámetro de una pierna a la otra. El paciente en eso sí se da cuenta. Bien, las preguntas de los oyentes. Me dice Raúl, Edgardo, generalmente para fines de año, en noviembre o diciembre, me empiezan a picar mucho las piernas. ¿Tiene que ver con varices? Puede ser, porque justamente cuando empieza a aumentar la temperatura, él empieza con los síntomas. Entonces habría que hacer un estudio y evaluar a ver cómo está su sistema venoso. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Los horarios, los lugares de atención? Está bueno remarcarlo. En consultorios privados estoy los lunes, martes y miércoles, por la mañana y la tarde. Ahora hay un horario reducido por el verano, pues la verdad que bajan las consultas, entonces uno también reduce los horarios. Y de Mariana Coronica los jueves por la mañana. Los viernes
Es alternativo porque generalmente cuando yo hago los viajes a Reconquista a operar con mi colega en Avellaneda, así que por ese motivo no hay consultas, pero esporádicamente consulten porque a veces cuando no viajo los habilito. Perfecto. Bueno, acá hay preguntas porque seguramente la gente por ahí se va enganchando con la nota, pero dicen, Edgardo, el estar mucho sentado hace de que puedan surgir varices. Tengo 32 años, por cuestiones de trabajo, estoy gran parte del día sentada. Exactamente, lo mismo que hoy con el que preguntó que si estaba parado, es Igual. lo mismo. ¿Y hay que usar medias también si estás sentado? Sí, lo ideal sería usar las medias de descanso. Bien. Bueno. ¿Qué tipos de...? A ver, porque hablamos de todo un poco, así que agradecido con la doctora La que le hemos aprovechamos. preguntado de todo y hemos aprendido un montón, que es lo que siempre digo, si sirve para que podamos tener mejor salud y aprender, es hermoso poder compartir con los oyentes y que hagan las preguntas. ¿Qué tipos de tratamiento específicamente hace usted, doctora Bien. Drusila Lanza? La verdad que hoy en San Justo podemos decir que tenemos todo lo que es tratamientos que haya para varices, los tenemos, exceptuando este de hemodinamia que yo les decía para Sí. la parte de congestión pelviana. O sea, hago cirugía láser de varices, ya prácticamente la convencional no se hace más, algún caso muy seleccionado. Después está lo que es el ECOFOAM o la ecoesclerosis, que es un tratamiento donde uno inyecta una sustancia dentro de la vena de tipo espuma, por eso es FOAM, que cierra la vena formando como una especie de coagulito, ¿está? Pero controlado, que no genera, no hace émbolos y riesgo de lo que sería como la TBP, la trombosis profunda, y cierra la vena con un resultado muy bueno, ¿bien? Y es en consultorio. Obviamente, ¿por qué me dicen y por qué no hacemos directamente todo esto? Porque como todo, por ahí estéticamente no queda tan bien como la cirugía. Por eso yo te decía, este es el tratamiento que yo le hago generalmente a la gente mayor, con riesgo quirúrgico, que la verdad meterlo en un quirófano no tiene sentido. Y después está lo que es el tratamiento de las arañitas o las venas reticulares, las verdecitas esas que a veces se ven, que se tratan con esclerosantes o, bueno, hace un año ya con la doctora Corónica pudimos empezar a traer un equipo que la verdad que es de última generación, y era muy difícil traerlo, que es el Harmony XL Pro, Sí. con el que podemos tratar las arañitas con láser también. Así que hoy tenemos todo el abanico de tratamientos posibles que hay. O sea, usted vino un poquito por el tema de embellecimiento, de mantenerse linda, y nosotros le llenamos de preguntas. Pero bueno, acá por ejemplo dice Edgardo, buen día, mi mamá tiene 95 años. Ella hay noche que no puede dormir de los calores en los pies. El médico le dijo que es por la mala circulación. Mi pregunta es, ¿es normal esto? Y a esa edad hay que ver cómo se moviliza, cómo camina, puede favorecer, habría que estudiarla, evaluarla, por ahí hacerle un ecodoppler, y a esa edad también tener presente puede tener algo arterial. Pero este calor generalmente está asociado más a la parte venosa. Pues. Bien. Mi mamá tiene muchas varices. Yo tengo 21 años, por ahora no tengo. ¿Es hereditario? Dice. Tiene un componente hereditario importante. No quiere decir que lo vaya a tener, pero sí, como todo, tiene un componente hereditario importante. Bien. No más preguntas, dijo el juez. En Instagram, doctoralanza.flebología, allí pueden saber más de todo esto que estuvimos charlando, ¿sí? También tienen el link para Doc Nocturno para sacar el turno también para ella. Mariela, no, quería comentarles que un temite por ahí me quedó sin charlar, es el lipedema. Ay, ¿qué es el lipedema? Ahora hay un auge en todo esto, que es cuando hay una acumulación de tejido graso excesivo, principalmente en miembros inferiores, también puede ser en miembros superiores, que genera también molestias como cansancio, dolores, principalmente es doloroso, uno los toca a los pacientes en las piernas y les duele. ¿Nosotros le llamamos celulitis o es otra cosa? No es celulitis en sí, pero tiene que ver. Y es el típico paciente que me dice, yo ya me hice todas las dietas, yo bajé de peso, pero las piernas las tengo igual. Eso es tratable, es mejorable, obviamente es una patología parecida al linfedema de tratamiento crónico y hay que evaluar. Hay veces que se hacen cirugías, pero de acuerdo al grado.
es en ese caso, pero lo llamo, lo quise comentar Sí. porque hay mucha paciente joven principalmente, o de 40 años, que por ahí está con esa angustia de que hace todas las dietas y sus piernas siguen igual. Bueno, habría que empezar a evaluar. ¿Y por qué la famosa dieta no da resultado? Porque no tiene nada que ver No tiene que con ver, tiene que ver con algo hormonal y de Ah. y genético. Generalmente son pacientes que ya sus antecesores, su madre, abuela, tía, han tenido esta contextura también. ¿A qué edad hay que empezar a consultar las aranitas? Porque estamos hablando que hay gente muy joven que comienza a tenerla y hay otra que después, bueno, le aparece después de los 40. A ver, cuando ya te las tenés, habría que tratarlas. Bien. Porque una vez que aparecen, no desaparecen. Y al contrario, van aumentando el número en general. Algunos casos que por una cosa especial aparecieron, puede que quede ahí. Por ejemplo, un embarazo. Generalmente después del embarazo es cuando las mujeres es como que estallan de las arañitas. Yo les digo que vamos a esperar a dejar pasar la lactancia y ahí empezamos el tratamiento. Bien, excelente nota con la doctora Lanza, muy clara en sus explicaciones, dice Norita. Edgardo, ¿dónde atiende la doctora que está hablando allí? Me es interesante el tema. No le había prestado atención a mis piernas, dice por acá una oyente. Bueno, ¿podemos reiterar los datos? Bien, los consultorios donde atiendo es en los consultorios privados San Justo, Sí. o en los consultorios de la doctora Mariana Corónica, y en Crespo, en Cocrecer, el segundo miércoles de cada mes. Perfecto. Doctora, ha sido muy clara en su... Le agradezco mucho la invitación y ¿Quién le la puso amabilidad. Drusila? Mi papá, Sí, pero tiene que ver con una tía que falleció muy chiquitita que tenía ese nombre. ese nombre, Drusila. Exacto. Bueno, Es ahí un te- nombre raro, no Un nombre de origen grecorromano, greco-romano, hermoso. Bien. hermana de César. Ah, mira, y tenemos historia también en el nombre. Perdón, perdón. Viene de la historia romana, a mi abuela le gustaba mucho y de ahí lo sacó. Mira qué bueno. Bueno, la verdad, yo te voy a tutear, Drusila, porque también quiero que los oyentes te tengan la confianza que te tenemos nosotros. La verdad que ha sido maravillosa esta charla. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que en la mañana tenías consultorio. La charla del evento de Farmacia Montes estuvo fantástico. Y como dice esta señora, no nos habíamos dado cuenta de mirarnos un poco más las piernas, que forman parte de nuestra salud del cuerpo, ¿no? Porque por ahí estas cosas las dejamos como ya cuando estamos en los últimos momentos que nos damos más del dolor o ya no nos gusta vernos por las hinchazones y demás. Así que gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bien, de esta manera pasaba la doctora Drusila Lanza, entonces por los micrófonos de la radio. Mañana por